y uso de mascarillas de tela en El Salvador, organizado en conjunto con la Dirección Nacional de Medicamentos. Nuestro objetivo es que ustedes, a través de este webinar, puedan conocer algunas consideraciones realizadas por la DNM en temas tales como las especificaciones a cumplir en la fabricación de mascarillas artesanales o de tela, errores a evitar en la fabricación de una mascarilla, características de la población en general que puede hacer uso de este tipo de mascarilla no de uso médico, contando para ello con la participación de la jefa de la Unidad de Control de Calidad en pre- y postregistro de medicamentos y la coordinadora del Laboratorio de Análisis de Dispositivos Médicos de la Unidad de Control de Calidad en pre- y postregistro de medicamentos, ambas de la DNM. Para realizar una breve bienvenida a este webinar, vamos a ceder la palabra a la Directora Nacional de Medicamentos, la Directora Ejecutiva de la Dirección Nacional de Medicamentos, la doctora Mónica Ayala Guerrero. Muchas gracias, doctora Guerrero, por acompañarnos. Muchas gracias también a ustedes por esta iniciativa. Es muy importante que en estos tiempos de pandemia pues todos estemos unidos y con la ministra de Economía las dos queremos hacer una reconversión de cada rubro posible de esta economía para seguir avanzando y la Dirección Nacional de Medicamentos no está exenta de eso. Nosotros estamos en toda la disposición de dar el apoyo a esta iniciativa. Sabemos que los cubrebocas o mascarillas van a ser sumamente necesarios en esta etapa en que regresemos a la economía, en que salgamos nuevamente a nuestra vida cotidiana poco a poco y según se nos vayan dando las indicaciones por salud. Entonces queremos a través de esta iniciativa poderles colaborar en saber qué tipo de mascarilla o cubreboca podemos utilizar. Sabemos que las mascarillas pues, de tela no han sido como tal aprobadas por ninguna agencia de medicamentos para el rubro médico, o sea, para ser utilizadas en un ambiente hospitalario, pero sí para ser utilizados en ambiente de nuestra vida cotidiana. Entonces eso es lo que queremos colaborar para que ustedes sepan cuáles son las características que tienen que cumplir y que todos aquellos emprendedores que quieran realizar mascarillas las hagan de la mejor calidad. Entonces, pues cuenten con la Dirección Nacional de Medicamentos para este apoyo y gracias, ministro. Gracias. Bueno. Muchas gracias, doctora. Y para aperturar nuestro webinar, dejamos con ustedes también un mensaje de nuestra señora ministra de Economía, la licenciada María Luisa Jaén Breve. Muchas gracias, Alejandro. Muchas gracias, doctora Ayala. Muy buenos días a todos. Es para mí un honor estar aquí esta mañana con ustedes. Sabemos los difíciles momentos que estamos enfrentando como país, pero reconocemos también que de cada crisis se pueden identificar oportunidades y quizás solo para un mejor audio, sí les pediría si podemos poner nuestros micrófonos en silencio cuando no estemos utilizando la palabra. Y bueno, creemos y estamos seguros que de las oportunidades podemos, de la crisis podemos identificar oportunidades y es por esto que nos encontramos esta mañana con ustedes. Quisiera agradecer al equipo de la Dirección Nacional de Medicamentos, al equipo del Ministerio de Economía que de forma conjunta han hecho realidad este webinar en un muy corto plazo. Como les mencionaba, esperamos próximamente podamos reaperturar nuestra economía y creemos que eventos como estos pueden apoyarnos a esa reconversión y que vamos a necesitar para poder adaptarnos a una nueva demanda, a una nueva forma de trabajar. Este es uno de otras iniciativas que nos encontramos ejecutando en esta misma línea. Hemos venido apoyando al sector textil en general para poder reconvertirse y suplir demanda, mucha de esta internacional. También estamos, como quizás muchos de ustedes sabrán, estamos organizando webinars y capacitaciones en el tema de tecnología e innovación. Estamos también
teniendo capacitaciones en línea para que las empresas puedan incorporarse en el comercio electrónico. Así que les invito a todos a estar pendientes de todas estas iniciativas que estamos llevando hacia adelante para no quedarnos cruzados de brazos, sino al contrario, prepararnos para lo que viene. Como ustedes sabrán, y les comentaba antes, esta nueva realidad crea nuevas demandas y hemos visto esto reflejado en contratos, en el área de en nuevos contratos, en el área de insumos médicos. Sabemos que las mascarillas es uno de estos productos para los cuales se incrementa la demanda. Así que, como bien lo comentaba Alejandro, esperamos que esta hora que tenemos hacia adelante en este webinar, ustedes puedan conocer cuáles son todos los temas que ustedes deben de tener en cuenta en el momento de hacer esa reconversión y de producir mascarillas. Así que creemos que esto es una oportunidad nuevamente, una oportunidad para suplir mercado interno, quizás para suplir incluso necesidades de otros países, pero también una oportunidad para reducir nuestra dependencia de importaciones. Estamos totalmente convencidos que sumando todos esfuerzos, la creatividad y el entusiasmo de todos nuestros empresarios, nosotros vamos a poder salir adelante. Así que les agradezco a todas y cada una de las empresas que están y de los empresarios que están esta mañana conectados. Me dicen por acá que son más de 50 empresas las que se encuentran conectadas y sí los invito a que aprovechando este evento puedan compartir en el chat cuáles son otro tipo de capacitaciones, otros tipos de iniciativas que ustedes creen que podríamos estar, que recomiendan, deberíamos de organizar para poder apoyarles en esta coyuntura que entendemos que es una coyuntura difícil para todos. Así que desearles todo lo mejor en este evento, que sea un evento productivo, útil para ustedes. Desafortunadamente, a pesar que me hubiera encantado estar en todo el webinar, sí tengo que atender otro compromiso. ¿Aló? Pero estaré por acá escuchando la primera parte. Así que nuevamente agradezco a todos por estar acá, agradezco a todos los equipos que han trabajado en y todos los proyectos que nos encontramos ejecutando para poder apoyar a nuestras empresas. Muchas gracias. Muchas gracias, señora ministra. Ya usted lo mencionaba, tanto el Ministerio de Economía como la Dirección Nacional de Medicamentos han querido realizar esta actividad de tal modo de llevar contenido de valor a nuestros pequeños, medianos empresarios, de tal modo de que tengan en cuenta estas consideraciones para la producción y uso de mascarillas de tela en El Salvador. Voy a ceder la palabra a nuestras facilitadoras, Magdalena Garay y Karina Flores, ambas de la Dirección Nacional de Medicamentos, para que podamos iniciar este webinar. Muchas gracias. Gracias, buenos días. Bienvenidos todos. Vamos a dar inicio entonces a lo que hemos tratado de recopilar para poderles brindar a ustedes la mayor información acerca de los requerimientos para la producción de mascarillas de tela. Decirles que también sería bueno que tomáramos nota en cuanto a las preguntas que podamos tener para que al final de la presentación pues podamos platicar de las dudas que surjan en el transcurso de la charla. Decirles pues también que me acompaña la ingeniera Karina Flores, que es la coordinadora del laboratorio de dispositivos médicos y análisis de dispositivos médicos, y entre las dos vamos a procurar brindarles la información que necesiten. Bueno, principalmente el objetivo es dar a conocer las recomendaciones
emitidas por diferentes organismos internacionales para la fabricación, indicaciones de uso, cuidados de las mascarillas de tela, como medida accesible de protección en el entorno de la vida diaria de la población. Esto dentro del marco de la pandemia por COVID-19. Cabe recalcar aquí en este punto que el uso de estas mascarillas está destinado nada más para entornos de la vida cotidiana diaria, que no, para personas que no presentan este contagio con este virus, pero que tienen la necesidad de salir a la calle, pues ponerse una mascarilla de tela para ir al supermercado, a la tienda o hacer alguna actividad diferente fuera de casa. Para ello también tenemos que tener muy en cuenta todas las medidas de prevención que el gobierno ha establecido durante esta emergencia. Principalmente pues el distanciamiento social. No debemos olvidar eso, que aún con la mascarilla debemos mantener, o sea, tener una mascarilla puesta no quiere decir de que podemos evitar esa medida de distanciamiento, no. La mascarilla debe de estar siempre presente, pero el distanciamiento social es lo que debemos de tener siempre en mente. Luego el lavado de manos, si esto no es posible, usar el alcohol gel y el uso de la mascarilla. Vamos a tratar de ir conociendo los tipos de mascarilla pues que se han propuesto como medida de prevención, esto a nivel mundial, para como prevención ante la transmisión del virus. Hay diferentes tipos de mascarilla. Entre ellas tenemos el respirador, conocido como respirador N95, que es la primera figura que vemos, la mascarilla blanca. Esta tiene las características de ser un respirador fabricado con un material no tejido, que es el polipropileno el que se usa, y está elaborada de diferentes capas, múltiples capas. Tienen una normativa que las regula también, y es la EN 149-2001, que es para respiradores. La regulación sanitaria pues no está determinada en todos los países, solo algunos con ciertas características. Y el nivel de protección que ofrecen está clasificado de la manera la FFP1, la P2 y la P3. Que esos niveles se refieren a los tipos de filtros que pueden ofrecer. Luego tenemos que está indicada para los profesionales de la salud dentro de lo que es el marco de la pandemia, y pues obviamente estas mascarillas tienen un costo un poco elevado, ¿verdad? Sobre todo hoy que están un poco escasas, pues han incrementado el costo de esta. Luego tenemos la mascarilla de uso médico, conocida como mascarilla quirúrgica, que generalmente es la de color celestito con la parte interna color blanco. Esta también está elaborada de tejido, no tejido, sino que de polipropileno, y también posee múltiples capas. Encontramos en el mercado de 3 hasta 5 capas algunas veces. La normativa aplicable es la EN 14683-2019, y si estas sí tienen regulación sanitaria, y el tipo también están clasificadas como el tipo 1, 2 y el 2R. Esto también implica el tipo de filtro que contiene, ¿verdad? Qué tipo de partículas se permite o no permite pasar. Está destinada también para los profesionales de la salud y población en general, porque ofrece un tipo de protección un poco menor al de la N95. Su costo también un poco menos elevado que la N95, pero también actualmente ya son de un valor adquisitivo un poco no tan accesible, ¿verdad?, para toda la población. Y finalmente pues tenemos la mascarilla de tela, que es nuestro tema de interés, y estas son de material tejido, o sea, tela, textil.
y al menos tiene que estar construida por 2 capas de tela. No tiene ninguna normativa aplicable, no hay nadie que las regule. También el nivel de protección no está definido porque los textiles pues tienen diferentes tipos de tejido y no hay manera de definir al momento ni hay ninguna especificación en cuanto a qué tipo de protección nos puede ofrecer. Por lo tanto, pues está indicada para el uso de la población en general. Como les decía al inicio, puede usarla en la vida cotidiana para pues andar en la calle, siempre manteniendo la distancia, y su costo pues es mucho menor. Luego tenemos que el uso de la mascarilla como medida de protección entre un grupo de personas es efectiva si todos la utilizamos. Esto quiere decir que la mascarilla no es una protección solo para mi persona, sino que es una protección colectiva. Al utilizar mascarilla, yo estoy protegiendo a los demás, más que protegerme a mí mismo. Tenemos también, hablando un poco sobre quienes están regulando, por así decirlo, o promoviendo el uso de la mascarilla de tela a nivel internacional, encontramos que desde el mes de abril los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, conocidos como CDC, recomendaron el uso de cubiertas de tela para el rostro o mascarillas de tela reutilizables en los entornos públicos donde es difícil mantener las medidas de distanciamiento social y especialmente en áreas de transmisión significativa en la comunidad, con la finalidad de desacelerar la propagación del virus. Esto quiere decir que, como les mencionaba al inicio, por ejemplo, ir al supermercado, ir a la tienda, andar en el autobús, son lugares donde hay muchas más personas y por lo tanto el distanciamiento social se vuelve un poco más difícil en cuanto a mantener pues la distancia de los 2 metros o 6 pies y esto pues genera un poco más de aglomeración, pero esto quiere decir también que el uso de la mascarilla y el distanciamiento en la medida de lo posible son 2 factores importantes para evitar la propagación del virus. ¿Qué tipo o qué población en general puede hacer uso de esta mascarilla de tela? Están recomendadas, bueno, no solo las de tela, todo tipo de mascarilla recomendadas para mayores de 2 años de edad. Pero esto quiere decir que es muy, muy importante que los niños, mejor los bebés sobre todo, no los saquemos. Eso, a los chiquillos hay que mantenerlos en casa, pues no hay una manera muy efectiva para protegerlos. Personas que no deben hacer uso de las mascarillas de tela, obviamente los niños menores de 2 años de edad, personas con dificultad para respirar o que están inconscientes, incapacitadas o no son capaces de quitarse la cubierta sin ayuda, por ejemplo, una persona que esté en cama y que no esté con mucha movilidad o muy consciente, no se va a poder manipular la mascarilla, por tanto no debe de portarla. El personal sanitario en la atención a pacientes sospechosos o confirmados con el virus COVID-19. Vamos a pasar ya a la parte más entrada en el tema y voy a ceder la palabra a la ingeniero Karina Flores para que pueda brindar mayor información, ya que es experta en la parte de dispositivos médicos. Vamos a continuar hablando ya del proceso o las recomendaciones para la fabricación, ya sea de manera artesanal o en casa o de manera industrial. Acá lo importante es distinguir como 2 niveles que hay que cumplir como recomendación y es en cuanto a las instalaciones y el proceso de fabricación, así como las características del diseño del producto. En cuanto a las instalaciones y procesos, es importante elaborar las mascarillas en un área limpia y ordenada, ya sea si lo hacemos en casa, en una maquila o en otro tipo de instalación para la producción industrial. También es importante
mantener las manos y todo el espacio de trabajo limpio. Así también manipular las mascarillas en proceso y las ya elaboradas bajo medidas de protección e higiene. En cuanto al diseño, independientemente de la forma del diseño del producto, en este caso de las mascarillas, las hemos visto de múltiples formas, rectangulares, algunas cónicas, ovaladas, otras que se adaptan de mejor forma a la anatomía del rostro. Independientemente de eso, deben ser capaces de ajustarse de manera firme y cómoda contra los lados de la cara, ya sea mediante los elásticos o cintas para sujeción. También deben asegurarse las orejas con algún tipo de cinta o el elástico y deben cubrir desde la porción del puente de la nariz hasta debajo de la barbilla y estirarse hacia las orejas. Esta característica es importante porque en la medida que logramos cubrir la mayor parte del rostro, la protección. Yo no puedo escuchar. También debemos considerar incluir más de una capa de tela. Lo normal es utilizar 2 o 3 capas de tela. Esto se va a ver directamente relacionado con la capacidad de filtración de la mascarilla de tela. Lo ideal sería colocar una capa de tejido en forma lineal y la otra capa transversal. Esto va a mejorar la capacidad de retención. La industria textil tiene múltiples tejidos. Sin embargo, para la elaboración de estas mascarillas de tela, lo recomendable es el uso del algodón, ya que es una fibra natural que va a permitir el paso de aire sin dificultades, o en su defecto, pues utilizar un tejido similar. Importante que este tejido sea liso y sin texturas. ¿Por qué razón? Porque esto va a permitir la respiración, la inhalación y la exhalación, y también va a facilitar la desinfección de la mascarilla. Debemos observar que sea lo suficientemente gruesa, pero que permita la respiración sin restricciones. Insistimos mucho en el tema de la respiración sin restricciones porque indudablemente la mascarilla de por sí ya forma una barrera y ese es su propósito. Impedir que las partículas de saliva sean esparcidas en las superficies a las cuales después alguien más puede tener contacto. Pero por lo mismo, debemos de buscar la manera que este diseño permita, en la medida de lo posible, pues, el menor obstáculo, siempre cumpliendo con su finalidad. El tejido debe permitir el lavado y secado, ya sea manualmente o en máquina lavadora sin sufrir daños ni deformarse. No debemos utilizar materiales impermeables o con cobertura plastificada que no permita el paso de aire. Nuevamente, insisto en que no debemos confundir el propósito de la mascarilla. No debemos utilizar coberturas totalmente selladas porque de esa manera no va a ser posible la respiración y eso puede ser peligroso para la salud. Recordemos que no buscamos retener la partícula del virus. Lo que buscamos retener es el medio por el cual se movilice ese virus, que es la saliva, las partículas de secreciones, sobre todo en personas asintomáticas, que sabemos o dudamos si pueden ser portadores o no del virus. Entonces, evitemos esas coberturas plastificadas que no nos van a permitir la respiración. Si se coloca una capa de filtro, este debe permitir el paso de aire. Por lo general, los filtros que se están utilizando o que hemos observado en algunos diseños son capas de polipropileno o también este material que en la industria textil le llaman pelum. Pero repito, esto debe ser una capa intermedia que no va a quedar expuesta hacia el interior de la mascarilla.
lo que está en contacto con la vía aérea. Eso lo vamos a ir viendo más adelante. Es importante dejar eso en claro. La clave es utilizar un tejido lo más uniforme y unido posible sin comprometer el paso de aire. En cuanto a las características de las dimensiones, como decíamos al inicio, no existe normativa para la elaboración de las mascarillas de tela. Sin embargo, si queremos una referencia, podemos tomar las dimensiones que detalla la Farmacopea de los Estados Unidos mexicanos en el suplemento para dispositivos médicos. En esta, pues detalla dimensiones para las mascarillas que conocemos normalmente como quirúrgicas, por lo que otro tipo de diseño deberá adecuar las dimensiones considerando pues la anatomía del rostro. Entonces las dimensiones que podemos encontrar, las principales, pues el largo y el ancho, largo de 17 centímetros y ancho de 12.5 centímetros. Estas medidas pues aseguran la cobertura desde el tabique nasal hasta la barbilla y lateralmente sobre el rostro hasta las orejas. Luego tenemos dimensiones como largo del elástico, el diámetro del hilo, longitud de las bandas de ajuste, que como digo, pues esto es una referencia que les puede ayudar, pero siempre pues el fabricante va a determinar el diseño. Comercialmente pues ya podemos observar múltiples diseños, independientemente pues debe de cumplir con la función que ya mencionamos, retener esas partículas de saliva al momento que una persona habla o en un estornudo o cualquier otro tipo de secreción. Entonces las podemos encontrar de tipo ovaladas, unas que tienen pues ya una forma más anatómica, rectangulares, que son de las más comunes. La idea es buscar un diseño que mejor se adecue al rostro del usuario y que le brinde comodidad. En este sentido, pues las hay también con elásticos para sujeción y las de cintas para amarrar en la parte de atrás de la cabeza. En cuanto a los tejidos, hemos insistido mucho ya en que lo recomendable es el uso del algodón por ser una fibra natural, va a permitir la transpiración, el ejercicio de la respiración también, pero dentro de la industria textil hay múltiples tejidos para el algodón también. Entonces la idea es buscar aquellos tejidos que sean más uniformes y con menos espacios entre las fibras. En estas imágenes ustedes podrán observar que se han señalado dos tipos de tejidos. De los que se muestran, pues serían los más recomendables. Ustedes pueden observar en el tejido de la parte superior derecha un tejido más uniforme, más unido, que va a favorecer la retención de esas partículas de saliva. Igual el que está en la parte central, en la parte superior, también facilita la retención de las partículas o microgotitas de saliva. Entonces serían los más recomendables dentro del grupo de imágenes que les estamos mostrando. Ahora, ustedes como industria o como una persona en el lugar que quiere elaborar sus propias mascarillas, ¿cómo pueden identificar el tejido más adecuado? Pues es sencillo, bastaría con colocarlo contra una fuente de luz directa y observar la uniformidad de ese tejido. Pudieran ayudarse con una lupa para ver con mayor detalle y tratar de identificar esas separaciones entre las fibras. Aquel que se mantenga más unido y que sea más resistente será el más idóneo para la elaboración de su mascarilla. En la fabricación podemos encontrar una serie de problemas que con la experiencia pues podrán ir evitando.
En esta sesión vamos a indicarles los problemas más obvios, más comunes que pudieran encontrar y que se pueden evitar con una mejora en el diseño. Por ejemplo, la mascarilla es muy delgada. Es decir, la mascarilla posee una sola capa de tela. Esto va a comprometer el nivel de retención de esa mascarilla. ¿Por qué? Porque el nivel de barrera va a ser menor al dejar una sola capa de tela. Por eso es que se recomienda mantener al menos 2 o 3 capas de tela. Otro problema que podemos encontrar es que la tela o el conjunto de capas es demasiado gruesa. Esto va a provocar que la mascarilla sea muy pesada, excesivamente gruesa, que puede causar dificultades respiratorias, incomodidad, mal ajuste y sofoco en el usuario. Es por esta razón que insistimos en las recomendaciones de la tela de algodón, que no sean telas con fibras o, perdón, con textura, o que no sean demasiado pesadas. El material sintético dificulta la limpieza. Si el tejido es muy impermeable, aparte que va a dificultar la respiración en el usuario, también puede dificultar la desinfección. La mascarilla no se mantiene en posición. En los diseños de las mascarillas conocidas como quirúrgicas y en los respiradores, ustedes observarán que en la parte que se acomoda en el tabique nasal tiene una placa metálica. Esa placa metálica favorece el ajuste y también la sujeción de ese tipo de mascarilla. Por lo general, la mascarilla de tela no tiene esta placa metálica. Entonces, es ahí la importancia de considerar las dimensiones al momento de su diseño y la fabricación. La mascarilla es probable que sea muy pesada debido a las múltiples capas o porque el espesor de la tela es muy grueso, entonces no se mantiene sobre el tabique. También puede suceder que el tamaño no es adecuado y no se ajusta al rostro. Entonces, al momento de adquirir o elaborar una mascarilla de tela, debemos tomar en cuenta cuál es la más idónea para mi tipo de rostro. Otra dificultad puede ser que el diseño no tiene pliegues y por tanto no permite que se ajuste al rostro. Particularmente en las mascarillas rectangulares similares a las conocidas como quirúrgicas, es importante mantener los pliegues sobre la longitud de la mascarilla. ¿Por qué? Estos pliegues lo que hacen es permitir que al momento de posicionar la mascarilla, ésta se adapte mejor a la anatomía del rostro, brindando como un espacio o brindando mayor amplitud para la región de la nariz y la boca. Otro problema, la tela posee textura y dificulta el lavado y secado. Una tela con texturas, además de que puede llegar a ser más pesada, también va a retener una mayor cantidad de partículas suspendidas en el aire y por tanto demandará un proceso de desinfección más riguroso. Por eso insistimos, telas y tejidos hay una gran variedad. Hay algunas que son inclusive más decoradas, con ciertos diseños, pero es probable que además de haciendo de lado lo estético, ese tipo de mascarillas no sea recomendable para uso en el marco de esta pandemia, porque va a retener mayor cantidad de partículas, entiéndase contaminantes del ambiente o partículas de saliva en el entorno. Otro de los problemas puede ser que los elásticos o las cintas se desprenden fácilmente. Para esto
hay una serie de factores y uno es las dimensiones del diseño. Si nosotros forzamos la mascarilla porque no es la adecuada para nuestro rostro, forzamos también las costuras. Y si a eso sumamos que la costura puede tener una puntada larga que sea menos resistente, con facilidad esas cintas y los elásticos se van a romper. Entonces, esta sujeción de las cintas y los elásticos debe de estar particularmente reforzada a fin de ser más resistente. La tela libera partículas que se introducen por la nariz y la boca. Este es un problema bastante delicado. Por eso la recomendación de no utilizar telas con algún tipo de revestimiento que quede expuesto hacia el interior de la mascarilla. Por lo general son tejidos de fibra sintética o telas que por su diseño liberan partículas, entre estas la pana, tejidos aterciopelados, telas para tapicería, afelpadas, a base de lana. Aparte que es un tejido más pesado que probablemente va a hacer que la mascarilla se baje más pesada y dificultar la respiración. Más allá de todo eso, esos tejidos pueden liberar partículas que pueden ingresar por la vía aérea y causar severos daños a la salud y lesiones pulmonares. Recordemos que en estos momentos que vivimos la pandemia, la mascarilla pues es de uso diario y por tanto la utilizamos por largos periodos de tiempo. Entonces, la exposición a estas partículas de los tejidos puede causar lesiones pulmonares en el largo plazo. Entonces, debemos tener en cuenta ese factor. Más allá si es más estético o brinda un valor agregado en cuanto a imagen al producto que se está elaborando, siempre debemos tener en cuenta el tema de seguridad para el usuario. Acá les presentamos algunas imágenes que ejemplifican los problemas señalados en las diapositivas anteriores. Observemos la primera con detalle. Si observan, la cara interna de esa mascarilla posee un material, unas fibras que liberan partículas. Eso indudablemente, al estar en contacto con el usuario, la primera señal que vamos a observar es incomodidad. Incomodidad para hablar porque esas partículas con la humedad se van a ir desprendiendo y van a ir ingresando en la boca. Podemos sentir algún tipo de cosquilleo en la nariz. Por la misma razón, las fibras se desprenden y van a ingresar por el ejercicio de inspiración, van a ingresar por la vía aérea. Entonces esas pueden ser señales de que no es el tejido idóneo para la elaboración. Ahora bien, ya que lo estamos señalando, no hay que esperar a que el producto esté elaborado y ya en las manos del usuario para prever esta situación. En la segunda imagen podemos observar una mascarilla que se ha desprendido el elástico de sujeción, porque esto puede deberse, como ya lo hemos dicho, a que la costura no es resistente, la puntada es demasiado larga y por lo tanto se dañó fácilmente ante la tensión que se ejerce sobre ella al momento del uso. Otro factor que vemos es que el diseño no tiene suficientes pliegues para adaptarse a la anatomía del rostro. Como decía, el propósito de los 3 pliegues que normalmente observamos en las mascarillas conocidas como quirúrgicas es facilitar ese acople de ese dispositivo a la anatomía del rostro. Y eso también es una necesidad en las mascarillas de tela.
En otros casos podemos observar hilos sueltos y una apariencia no terminada en el producto. Cualquier trozo de tela o hilo suelto en las mascarillas pues puede causar no solo incomodidad al usuario, sino que estas partículas pues ingresen al cuerpo por la vía oral. Entonces, para evitar todo eso, hay que asegurarnos de que el producto pues no tenga piezas sueltas, hilos sueltos o cualquier otro problema ya de la manufactura. Otro problema que ya hemos mencionado es si se usa filtro, el tipo de tela que se está utilizando como filtro. En este caso, se utilizó un filtro de pana. La pana es un tejido bastante denso, pesado, libera partículas. Entonces, todos esos problemas se vieron reflejados en dificultad para el paso de aire, liberación de partículas hacia la vía aérea y bordes no terminados. En este caso, pues el filtro se deshilaba en los laterales y eso también causa problemas no solo en el primer uso de la mascarilla, sino también en los subsecuentes usos al someterlo a los procesos de lavado y secado. Por eso es importante que la mascarilla tenga un acabado uniforme. Recordemos que se va a someter a procesos de lavado y secado. En otro ejemplo, pues las capas de tela eran muy gruesas, por lo que la mascarilla era pesada, dificultaba la respiración y no se mantenía en su lugar. Ahora, pasado el tema de el diseño y en consideración que las dimensiones es un tema importante, vamos a pasar a las recomendaciones para el uso de las mascarillas de tela. En consideración, como ya se dijo antes, de que este tipo de producto no está indicado para el uso por profesionales de la salud en la atención directa de pacientes confirmados con COVID-19. Este tipo de productos, mascarillas de tela, está indicado para el uso generalizado de la población en entornos públicos donde si usted no puede quedarse en casa, tiene que salir porque se va a abastecer de medicamentos, alimentos, o porque debe de acudir a su trabajo. Solo en esas circunstancias. Y debe de usarse colectivamente. Es decir, en un grupo de personas, uno solo de ellos que no utilice la mascarilla de tela pone en riesgo al resto de personas en el mismo grupo, porque esta persona anda esparciendo partículas de saliva con las cuales todos tendremos contacto posteriormente. Recordemos que estamos en una fase 3 de contagio masivo, hay múltiples casos asintomáticos y ahí precisamente el riesgo de contagio. Entonces, siempre se recomienda que las personas utilizan. Pero ¿cómo vamos a hacer el uso de esta mascarilla? Bueno, en primer lugar, como ya se dijo antes, debe acompañarse del distanciamiento social. Una medida importante de prevención deberá ser el distanciamiento social. Aunque estemos usando mascarilla, debemos mantener la distancia con las demás personas. También el lavado de manos antes y después del uso de la mascarilla. Recordemos que también la colocación, ese momento de la colocación de la mascarilla y al momento en que la retiramos, puede ser de alto riesgo para contagiarnos. Al momento de colocarla, porque si nuestras manos están contaminadas y no hacemos una buena manipulación, podemos hacer contacto con la vía aérea y contagiarnos por esa vía. Al momento de retirarla, de igual manera, la mascarilla está contaminada y es posible
que entremos en contacto con los ojos, nariz y boca. Hay que tener un especial cuidado. También hay que evitar el contacto directo con esas superficies externas antes, durante y después del uso. Hay que lavarse las manos antes de colocarse la mascarilla y posicionarla sobre el rostro de tal manera que cubra la nariz y la boca. Hay que asegurarla por debajo de la barbilla y tratar de que se ajuste a los lados de la cara. Una vez hemos colocado la mascarilla, no deberíamos tener la necesidad de acomodarla o retirarla constantemente. De ser así, pues hay que cambiarla porque no es adecuada a la anatomía de nuestro rostro. Siempre después de colocar la mascarilla, hay que asegurarse de que usted respira sin ninguna dificultad. Un error bastante común y que lo podemos ver en nuestro medio es el hecho de que las personas a veces para hablar se retiran la mascarilla. Es un error grave. En el momento que nosotros retiramos la mascarilla, rompimos totalmente con su función y el compromiso de proteger a las personas en nuestro entorno. Nunca hay que retirarnos la mascarilla mientras habla. Recordemos que en estos momentos, tanto nosotros como el resto de personas somos un riesgo mutuo, porque desconocemos si somos portadores del virus y por tanto contagiar a las personas a nuestro alrededor. Tampoco hay que bajarla para cubrir solo la boca, porque repito, estamos tratando de evitar que tanto las partículas de saliva como secreciones salgan y se queden en la superficie. Tampoco debe colocarse alrededor del cuello o sobre la frente. El lugar de la mascarilla es sobre la nariz y la boca y debe permanecer ahí, salvo pues para ingerir alimentos, tomar agua, siempre en consideración de las medidas que ya se dijeron antes. El lavado de manos antes de manipularla y pues a continuación les voy a explicar cómo retirarla. Si es muy incómoda, definitivamente hay que cambiarla por otra que se ajuste mejor a su rostro. Para retirar la mascarilla luego del uso, deberá desatar las cintas detrás de la cabeza. Nunca debe tomarla por el frente. Deberá hacerlo siempre por los elásticos que se ubican detrás de las orejas o a través de las cintas que se amarran en la parte de atrás de la cabeza. Únicamente deberá manipularla mediante esa cinta y nunca por el frente. ¿Por qué? ¿Por qué nunca por el frente? Por dos razones sencillas. Una es que naturalmente tenemos una película de grasa en nuestras manos. Esa película de grasa la transferimos a la mascarilla, como lo haríamos en cualquier superficie. Esto se deposita sobre la tela y se vuelve una capa de retención de los agentes contaminantes del ambiente y también de las partículas suspendidas en el aire que pueden ser portadoras del virus. Otra razón es que ya se da por hecho que la parte externa de esa mascarilla es una superficie contaminada. Incluso por efecto de la humedad de cuando usted habla, respira. Entonces, al nosotros manipularla, de inmediato transferimos todas esas partículas a nuestra mano y por ende cualquier superficie que toquemos, podemos dejarla con restos o con el virus. Después de que retiramos esa mascarilla, sin tocarla por el frente, la debemos plegar a modo de no dejar expuesta la parte externa y proceder inmediatamente a la desinfección. Nunca debemos dejarla sobre alguna superficie
o accesible a ninguna otra persona, porque esta persona se puede contaminar. Entonces hay que desinfectarla. Mientras hacemos todo este proceso, nunca debemos tocarnos los ojos, la nariz y la boca. E inmediatamente después realizar el lavado de manos. ¿Cómo vamos a desinfectar la mascarilla de tela? Pues bien, es un proceso sencillo que no requiere mayor especialización. De hecho, el uso del cloro puede ser o no utilizado. La verdad es que las investigaciones que han realizado y las recomendaciones de los CDC no indican que haya que usar cloro mandatoriamente, porque también el cloro deteriora los tejidos. Ahora bien, si usted lo quiere hacer, lo puede hacer perfectamente en consideración de las diluciones que se deben de realizar para el uso del cloro. Entonces, en primer lugar, aclarar que ninguna mascarilla de tela debe ser reutilizada sin antes haber sido desinfectada. Aunque sea utilizada por la misma persona, y de hecho las mascarillas no se deben compartir, si tenemos una mascarilla de tela siempre debe ser utilizada por la misma persona y nunca ser reutilizada sin desinfectarse previamente. En ningún caso hay que resguardarlas después del uso estando contaminadas, ni en contacto con superficies o accesibles a cualquier persona. Las debemos de lavar con una solución jabonosa, ya sea de forma manual o en lavadora. Inclusive puede lavarse junto con la ropa de calle para eliminar cualquier fuente de contaminación. Como decía, no es necesario el uso de cloro debido a que es muy agresivo con los tejidos. Sin embargo, si usted la quiere desinfectar por otro medio, además del el agua jabonosa, puede utilizar agua hirviendo y dejarla reposar por 5 minutos aproximadamente. Y luego de transcurrido ese tiempo, realizar el proceso de lavado con el agua jabonosa. Luego las puede dejar secar naturalmente o mediante el uso de secador. Importante es que una vez limpia, esa mascarilla sea almacenada en un recipiente plástico cerrado o en una bolsa limpia con cierre, para que ésta no quede expuesta al polvo o cualquier factor del ambiente. Recordemos que la vamos a colocar pues en nuestro rostro y debe de mantener esas condiciones de higiene. Siempre es recomendable que luego de este proceso de lavado y secado, inspeccionemos la mascarilla contra una fuente de luz. Esto para identificar si tiene áreas desgastadas, agujeros, o está deshilada, o cualquier tipo de irregularidad, ya que pues por el material, por los tejidos, el uso constante pues hará que progresivamente sufran un deterioro, afectar la transpirabilidad o liberar partículas que pueden ser dañinas para nuestro organismo. Múltiples fuentes recomiendan que estas mascarillas de tela no las utilicemos por más de 10 usos, ya que los tejidos con seguridad podrán presentar algún daño. Esto es importante porque esta consideración sumada a la inspección contra una fuente de luz nos llevará a determinar si nuestra mascarilla ha cumplido su vida útil. No debemos pensar que una mascarilla de tela la vamos a utilizar por meses, por semanas. Es decir, todo dependerá con qué frecuencia se utiliza y también tiene una vida útil. Así como las mascarillas de uso médico y los respiradores tienen su vida útil, las mascarillas de tela también, y todo estará relacionado con ese uso frecuente, el desgaste
y por eso es importante inspeccionarlas. Lo recomendable es que el fabricante sea quien determine la vida útil o cantidad de uso de la mascarilla. Eso simulando procesos de lavado y secado u otros métodos alternativos con el que cuente. La idea es tampoco descuidar el hecho de que debemos de hacer siempre una inspección. Alguna literatura que nosotros pudiéramos recomendar está por ejemplo, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. Acá ustedes podrán observar un link. Hay una serie de documentos y recomendaciones, tanto para la fabricación en casa como para el uso correcto de las mascarillas. También la Organización Mundial de la Salud ha generado una serie de documentos bastante útiles e interesantes en relación a la prevención del COVID-19 y el uso de las mascarillas en general, porque como decía, las mascarillas de tela no están indicadas si no es para el uso generalizado de la población. Ahora vamos a abrir el espacio de preguntas y respuestas y no olvidar que el uso de la mascarilla debe de acompañarse del distanciamiento social, el lavado frecuente de manos para que sea una medida de protección efectiva, el uso colectivo, es decir, en un grupo de trabajo, usted no debe de pensar que porque usted porta la mascarilla está protegido. Al contrario, la protección solo se logra si todos en su entorno la utilizan. Bien, eso sería por nuestra parte y vamos a abrir el espacio para las preguntas de los participantes. Buenos días. Muchas gracias, licenciadas, por esta explicación tan específica en el uso de las mascarillas y las consideraciones que deben de tener los empresarios a la hora de fabricarlas. Comienzo con la primera consulta de parte de nuestros asistentes, que dice así. ¿Conocen el nombre comercial de la tela para la N95 y si esta es termoformable? Bien, las mascarillas N95 por lo general están fabricadas de polipropileno en múltiples capas. Cada capa tiene diferente característica y espesor, porque hay unas capas externas, las capas filtrantes, pero para mayores referencias deberemos ver las normativas aplicables para cada producto. En este caso, la N149. Son termoformables porque los procesos de fabricación ya son maquinaria especializada para su elaboración. De momento no quisiera entrar en mayores detalles porque el tema que nos llama pues es el de las mascarillas de tela, pero sí es un material termoformable de polipropileno. No tejido. No tejido, por supuesto. Ok, muchas gracias, licenciada. La siguiente consulta de nuestros participantes dice así. ¿Cómo se garantiza que estas mascarillas no permiten la permeabilidad de las partículas o gotículas que se genera al estornudar o toser? Como mencionábamos, no hay una normativa aplicable para este tipo de productos. Normalmente, las mascarillas, por ejemplo, las de uso médico y las N95, las normativas nos mandan a realizar una serie de pruebas con ciertos criterios y límites de aceptación en su desempeño. Y con base a ello se determina el nivel de protección. Ahora bien, para las mascarillas de tela, en primera instancia, pues no podemos hablar de un comportamiento uniforme en los productos como tal, porque los productos son múltiples y variados, y una misma mascarilla no se va a desempeñar de la misma manera que otra. Entonces,
Por eso insistimos en que las mascarillas de tela deben ser utilizadas en entornos públicos por la población en general y no en ambientes clínicos donde ya se tienen pacientes confirmados de COVID-19. Ahora bien, allí es donde insistimos en que en la medida que se mejora el diseño de la mascarilla de tela, nos va a proporcionar una mejor capacidad de retención. Por eso es importante utilizar al menos doble capa de tela, en lo posible colocar un medio filtrante en el interior de estas dos capas y de esa manera asegurar de mejor manera que esas partículas no salgan al exterior de la mascarilla. Otra forma de comprobarlas, de momento no la tenemos, más que estas recomendaciones que a nivel internacional han surgido para la elaboración de mascarillas de tela. Muchas gracias, licenciada. Otra de las siguientes consultas de nuestros participantes dice así: ¿se puede utilizar estas mascarillas en las áreas de trabajo o solamente al transportarse? ¿Y con qué frecuencia hay que cambiarlas? Sí, en áreas de trabajo es recomendable. Dijimos en espacios públicos como ir al supermercado, lugar de trabajo, ir a la tienda, viajar en el autobús, pero siempre manteniendo la distancia, ¿verdad? Recordemos que la mascarilla de tela no es que no va a permitir una filtración hacia nosotros, sino que nosotros estamos protegiendo el entorno a los demás, que nuestras partículas de saliva pues no salgan disparadas libremente, sino que sean retenidas por la tela. Y la frecuencia de uso, pues la mascarilla debería de desinfectarse a diario, o sea, se la usa este día, en la tarde pues al llegar a casa lavarla con una solución de agua jabonosa y poder reutilizarla ya una vez limpia, desinfectada. Muchas gracias, licenciada. La siguiente consulta que tenemos dice así: las mascarillas de tela, ¿de qué material estamos hablando y qué porcentaje de eficiencia de filtrado nos brinda? Considerando que el rango de filtrado de las N95 puede dar de 3.3 a 10 micras. Para las mascarillas de tela, la recomendación es la elaboración con tela de algodón, es la tela más recomendable. Ahora bien, en cuanto al filtrado, debe de quedar claro que la mascarilla de tela nunca va a ser un respirador tipo N95, ni una mascarilla conocida como quirúrgica. No debemos confundir eso. La mascarilla de tela no nos brinda esos niveles de protección. Si usted está en la necesidad de un nivel de protección superior, no debería usar una mascarilla de tela. Ahora bien, como les decía, el propósito de esta mascarilla de tela no es retener las partículas del virus. El propósito de esta mascarilla es retener el medio, es decir, las partículas de saliva, porque al hablar de que el nivel de filtración de 0.3 a 10 micras, estamos hablando de otro nivel de protección que una mascarilla de tela nunca nos la va a proporcionar. En primer lugar, ¿por qué? Porque la mascarilla de tela estamos hablando de un tejido, y desde que hablamos de un tejido, estamos hablando que haya espacios de separación entre las fibras del hilo. Mientras que una mascarilla o un respirador N95 se elabora con un material no tejido de polipropileno. Entonces, ese material brinda un nivel de filtración efectivo que se somete a pruebas de desempeño con base a normas. Entonces, no debe de haber lugar a confusión. Cada tipo de mascarilla está indicada para un entorno de uso en el marco de la pandemia. Muchas gracias. La siguiente consulta de nuestros participantes dice así: si la mascarilla es de algodón, ¿cuál es el gramaje que recomiendan para la confección de estas mascarillas de algodón?
No existe una recomendación para eso, dado que no hay especificaciones normativas que regule este tipo de mascarillas. Ahí nada más es de que verifique el fabricante interesado que cumpla con las características que ya mencionamos, que principalmente es la de que no dificulte la respiración. Si es muy gruesa, ya se mencionó, pues podría dificultar la respiración, podría ser una mascarilla muy pesada que dificulte también que se adapte a la anatomía del rostro. Entonces, deben de cumplir con las características, la tela de algodón que vayan a utilizar para poder fabricar las mascarillas. Muchas gracias. Otra de las consultas que tenemos, y quizás resumiendo dos o tres de ellas, dice de la siguiente manera. En el caso de la fabricación, esta deberá estar registrada o la empresa deberá estar registrada en la Dirección Nacional de Medicamentos. ¿Cuáles serían los requisitos y procedimientos de ser así para su registro y autorización? Y cuáles podrían ser los precios que recomienda la DNM para el caso. Yo quiero colaborar, disculpe, licenciadas, en este caso. Al inicio les comentaba que como agencia reguladora de medicamentos nosotros solo estamos cooperando con el Ministerio de Economía para esta reconversión de este rubro. Pero sin embargo, las mascarillas de tela no son objeto de regulación de la Dirección Nacional de Medicamentos. ¿Qué quiere decir eso? Que no las podemos certificar, que no les podemos dar un registro ni van a tener un permiso, porque como bien les ha explicado la licenciada, van a ser utilizadas en ambientes de bajo riesgo, van a ser utilizadas en lugares no hospitalarios, en lugares en donde no hay un contacto directo con pacientes, sino para nuestro uso cotidiano. Entonces nosotros en este caso no vamos a poder regular el uso de estas mascarillas, ni vamos a poderlas registrar ni certificar en agencias, sino que van a ser para su uso cotidiano. Si quiere puede agregar más cosas, licenciada. Sí, efectivamente, la Dirección Nacional de Medicamentos no regula este tipo de mascarillas y por tanto pues no podemos brindar ningún tipo de proceso ni ningún tipo de certificación porque es eso precisamente, no regulamos este tipo de mascarillas. Aquí es que ustedes pues tengan la conciencia que al meterse a fabricar mascarillas de tela pues cumplan con los requisitos adecuados para que la población pueda protegerse y proteger a su entorno de manera cómoda, que no dificulte en ningún momento pues ni ponga en riesgo la salud del que la use. Sumando la respuesta, aclarar que ninguna autoridad reguladora a nivel internacional está regulando este tipo de productos, las mascarillas de tela. Lo que se está retomando son las recomendaciones de organismos como los CDC, que ante la escasez y el encarecimiento de las mascarillas conocidas como quirúrgicas y los respiradores, pues está recomendando el uso de las mascarillas de tela para la población. Asimismo, atendiendo a las recomendaciones de la OMS de que los respiradores deben reservarse para el uso médico en los entornos clínicos, pues esta representa una alternativa para la población, pero en consideración, claro, de el nivel de protección que nos puede llegar a brindar. La Dirección Nacional de Medicamentos no los regula y no están amparados bajo ninguna normativa. Muchas gracias, señora directora. Muchas gracias, licenciada, por la respuesta. Y como última consulta de parte de nuestros asistentes y para ir cerrando este webinar, dice así: ¿existe algún material impermeable para poner al lado externo y que podría utilizarse como una capa combinada con el algodón como filtro interno para la elaboración de estas mascarillas de tela? Pues como decíamos a lo largo de la presentación, que no confundamos el hecho de que este tipo de mascarilla
tenga que tener un revestimiento 100% impermeable, porque eso puede dificultar la respiración. Para eso, bueno, hay otros materiales, como en el caso de las mascarillas conocidas como quirúrgicas, que utilizan el polipropileno, pero ya ahí no estamos hablando de mascarillas de tela. Entonces, lo recomendable es el uso del algodón. No perder de vista el propósito de este tipo de mascarilla. El uso de texturas o revestimientos demasiado gruesos está contraindicado para el uso que se le quiere dar a las mascarillas de tela. Recordemos que se utilizan por periodos prolongados de tiempo y eso puede ocasionar dificultades respiratorias, sofocamiento en el usuario, entre otros problemas. O sea, siempre estamos hablando del ejercicio de la respiración, una inhalación y una exhalación. Siempre emitimos el CO2 y también debe de haber paso para la salida de ese CO2. De lo contrario, pues vamos a encontrarnos ante otros problemas de salud. Muchas gracias. Agradecemos la participación de cada una de nuestras especialistas, así como también de la señora directora ejecutiva de la DNM y la señora ministra de Economía por todos los esfuerzos que están haciendo en el apoyo hacia los empresarios. Además, agradecemos a la licenciada Magdalena Aray y licenciada Karina Flores por compartir estos conocimientos especializados en el tema sobre las consideraciones para la producción y uso de mascarillas de tela en nuestro país. Como gobierno, deseamos que en el marco de las dos emergencias que vivimos, que tanto ustedes como sus familias estén bien y que los conceptos vertidos en este webinar les permita fortalecer sus procesos productivos y empresariales. Agradecemos su asistencia a este webinar y les invitamos a seguir pendientes de las invitaciones que hacemos a otros en temas relacionados al comercio electrónico, gestión de la calidad, comercialización, entre otros temas, los cuales podrán encontrar en el sitio economiadigital.minet.gov.sd. Que Dios les bendiga y bendiga a nuestro país, porque juntos, de la mano de Dios, saldremos adelante. Muchas gracias. Es así como finalizamos este webinar. Tengan buen día. Gracias. Gracias por la atención.